Gracias, Jesús. Hay una presencia de Dios muy hermosa. Y esa presencia de Dios es la que hace lo que pasa en cada servicio. Humanamente desconocemos lo que pueda suceder, pero cuando nosotros nos derramamos, cuando invitamos su presencia, no como simplemente por hacerlo, sino entendiendo que hay una necesidad espiritual dentro de nosotros. Entonces, cuando comienza a manifestarse lo sobrenatural de Dios. Y quizá este título, este tema es muy conocido, ¿verdad que sí? ¿Por qué lo conocen? Por el libro, ¿verdad? Yo le estoy preguntando. Yo nada más hablo con Giovanni. En serio. Qué desánimo. Si fuera el pastor se hubiera ido ya hace rato. Gracias a Dios que no me llevo de nadie ni veo rostro. Porque sé lo que Dios trajo. Y le pido al Espíritu Santo que permita que las personas que vienen con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene, pueda entender y escuchar. Aquellos que tienen sed y que cada servicio que viene con una necesidad. No importa los años que tengamos en el Evangelio, siempre debe haber un anhelo, un deseo, una pasión. Amén. Y por eso, alíñate al propósito de Dios. Es un tema que el Señor me dio porque es muy fácil entender la definición del mundo. Cuando presentamos este tema, quizás se oye muy repetitivo y lo escuchamos constantemente todo el tiempo. Para lo secular, la definición de propósito se refiere a la razón o a la finalidad para la cual tú existes. Pero dentro de ese estudio, mientras yo estudiaba profundamente este tema que me apasiona, la cual entiendo en el mundo espiritual es todo lo contrario. Y es que en lo que es el punto bíblico, el propósito, según la palabra de Dios, se relaciona con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué hice yo? Hice un complemento sobre esto. Porque yo soy de la que creo que alinear el propósito viene alineado con cuerpo, el alma y el espíritu. Y todo va de la mano. Cuando nos equilibramos con la excelencia de Dios, es donde entonces sabemos trabajar en esos 3 puntos. Y somos uno. Pero hay una necesidad física, hay una necesidad espiritual y hay una necesidad mental que es la emocional, la cual todo va de la mano. Pero si sabemos y reconocemos y conocemos cada una de esas áreas, vamos a ver y entender cuál es nuestro propósito. Y cuán importante es entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque sé que muchas veces la pregunta que nos hacemos, sí, yo escucho el propósito, y yo entiendo un llamado con cada persona, pero Dios no me llamó a mí para yo hacer o estar de frente o para hablarle a alguien de la palabra. Yo no siento eso y ese es el punto. En lo espiritual no se trata de sentir, Anita, se trata de obedecer y actuar. Esos son 2 puntos diferentes. Cuando hablamos del propósito, entendemos que es un sueño, una visión que tú tienes. Es una profesión que tú buscas, es una vocación que tú buscas. Pero cuando nos vamos al concepto y a los principios bíblicos y vemos más allá de lo que es la importancia del por qué Dios nos llama para su obra. Y es que tú y yo somos creados con un solo fin y es para cumplir su propósito.
Dios tiene un propósito. Vamos a buscar Jeremías 29:11, la cual me gustaría que pusieran ese texto ahí. Jeremías 29:11. Lo tienen ahí. Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando hablamos de este versículo bíblico, debemos entender el propósito en la cual nosotros somos llamados. Porque la bendición de entender el propósito de Dios, Joanny, es la bendición que nos lleva a entender el propósito o el anhelo, la pasión que tú deseas o los sueños que tú deseas alcanzar. Porque cuando tú cumples los sueños de Dios, se cumplen inmediatamente de manera misteriosa y sobrenatural los sueños tuyos. Pero en el mundo lo primero que hacemos es que nos organizamos, nos planificamos y buscamos nuestro propio sueño fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y eso hace que el desierto sea más extenso. Y eso hace que caminemos más largo los días y las noches para no ver la promesa de Dios. ¿Me entiende eso? Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero esto es algo profundo, el cual nosotros no podemos ignorar. Porque cuando entendemos el propósito, nos ayuda ¿a qué? A encontrar dirección y significado en la vida. Muchas veces nos encontramos en una posición donde nos sentimos vacíos, como que nos encontramos que hemos hecho tantas cosas y no hemos encontrado una realización, o vamos a decirlo, una satisfacción. Hay siempre como un hueco grande, un vacío. Y sucede que no hemos encontrado la dirección. Así como las adoraciones de hoy me encantaron porque iba de acuerdo a lo que el Señor traía en esta tarde. Y esas adoraciones daban a entender cuál era el propósito y la voluntad de Dios. Yo quiero que tú me pongas aquí lo que yo mandé, el Ikigai. Yo quiero el significado y el sentido de la vida. Ikigai es una palabra que viene de la palabra japonés. Y esa palabra, yo incluso tengo un mensaje de Ikigai, en la cual yo encontré esta palabra tan hermosa para mí, que me dio un significado enorme. ¿Qué sucede? Que yo entendí profundamente mi Ikigai. Cuando hablamos del Ikigai, es tu sentido de vida, es tu deseo, es tu pasión, es lo que tú amas. En el concepto del mundo, que no es malo, que va de acuerdo también con lo que uno busca como seres humanos que somos, pues uno busca un Ikigai, algo que tú amas con todo el corazón. Y por eso muchos llegamos a la profesión, muchos llegamos a hacer algo o estar en un trabajo porque nos apasiona. Otros lo hacen por la misma necesidad del dinero, porque no hemos encontrado nuestro sentido de vida. Y buscamos quizá un empleo, un trabajo, porque necesitamos dinero, pero no porque nos apasiona. Si trabajamos en la pasión constantemente, en lo que nosotros amamos, esto nos va a llevar ¿a qué? A la pasión. Cuando amamos algo, lo apasionamos. No importa el cansancio, no importa cuánto te cueste, si tienes noches de desvelo, no importa. Estás apasionado por eso.
y eres capaz de todo. Ahora yo te traigo desde el punto humanista, ahora yo te traigo un punto espiritual. ¿A qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que lo amemos con todo nuestro ser, con todo, con cuerpo, alma y espíritu. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento que Dios nos manda. Amarlo a Él. Y yo quiero recordarte que si tú visitas esta iglesia es con un fin, es porque tú le amas a Él. Y quiero recordártelo. Quiero que se despierte nuevamente en ti la pasión que tú tenías cuando viniste a los caminos del Señor en los primeros días. Estaba apasionado, quería que llegara cada actividad, cada servicio. Quería estar en todos los estudios, quería estar en todas las intercesiones, porque estaba amándolo a Él. Estaba apasionada por Él, apasionado. Pero ¿qué sucede? Que esa pasión se va gastando y se vuelve algo normal, como sucede en muchos matrimonios, donde la pasión se ha muerto. En los primeros días, el amor, la pasión. Quiero estar 24 con mi enamorada. 24 noches, 24 días, todos los días, 24 por 7, todos los días. Quiero escuchar esa dulce voz de ese enamorado o enamorada, porque hay pasión. Pero cuando llega el paso del matrimonio, ya lo tengo, ya me tiene. Ya me tiene, me mira feo como sea. Ya me mira amaneciendo el día, ya sabe cómo soy. La cara no me la ha lavado, no me he cepillado, me tendrá que de la misma manera. Pero ya comienzan la molestia, la incomodidad. ¿Por qué? Porque se están adaptando a verse y no se revive la pasión. Y como matrimonio, le pongo este ejemplo porque como matrimonio, al final yo voy a orar por los matrimonios porque el Señor me reveló algo. Y es donde Satanás, sabemos que Satanás siempre, pero hay un tiempo donde Satanás está dando fuerte al matrimonio, a la pareja. Donde tenemos que, cuando el Señor trae esto en modo alerta, es para que nos pongamos a orar, a interceder, pero también a accionar y a trabajar. Porque si tú, Gina, no sacas un momento para tu esposo y darle el cariño que él necesita o tú necesitas, va a ir muriendo esa pasión. Y necesitamos revivir. Así mismo en el camino del Señor necesitamos volver nuevamente a la pasión. ¿Qué fue lo que nos trajo a los caminos del Señor? ¿Fue simplemente porque tú quieres librarte del infierno o porque tú amas a Jesús? Tú amas a Dios en tu vida. Lo amas tanto que estás apasionado por Él. Entonces debemos volver a activar la pasión que nos hacía sentir anhelando, porque cuando llegamos a la pasión vamos a cumplir la misión por la cual el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es la misión? Llevar esta palabra no solamente a las naciones, sino a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, porque creemos que la victoria es cuando salimos a las naciones. La victoria está en el lugar de tu conquista, que es tu familia, que son tus amigos. Esa es la victoria. Mi victoria no es solamente salir a las naciones a conquistar al mundo. Hay una necesidad a mi alrededor que yo necesito suplir. La verdadera necesidad muchas veces se encuentra aquí en casa. Y a veces queremos salir a la calle a predicar el evangelio o darle la palabra también a otro cuando hay necesidad en tu casa. Lo primero que yo hago siempre, todos los días, mis hijos lo saben, mi Ashley que está aquí lo sabe. Siempre el consejo de madre con un punto bíblico a mis hijos
nunca le falta. Y ellos lo dicen con sus labios. Mami me lo dice, papi lo dice. Entonces, porque yo entiendo que mi garantía de salvación está allí en mi familia. Los principios están allí. Que ellos tomen su decisión y que van a tropezar y que ya yo se lo entregué al Señor, ya yo no tengo que ver con eso. Sinceramente, que la última lágrima la derramé yo en el altar y se lo entregué al Señor. Le dije, son tuyos, no son míos. Son tus herencias. Por lo tanto, tú sabrás cómo traerlo con amor hacia ti. Y lo digo de verdad. Y por eso que tenemos que aprender a despojarnos del amor emocional. Porque el amor emocional, tú me das y yo te doy. Tú me amas y yo te amo. El amor de Dios va mucho más allá de lo que tú me puedes dar. Amar incondicionalmente, sin esperar absolutamente nada a cambio. Amén. Entonces, ¿qué es el Ikigai para mí en ese principio bíblico? Significado de lo que es bueno en tu vida, lo que el mundo necesita. Debemos desarrollar esas áreas. ¿Qué necesidad hay? Hay un mundo que se está perdiendo, que necesita a Cristo. Y de la forma que yo puedo predicar el evangelio en mi familia, en mi casa y con mi testimonio. Testimonio que no todo el mundo sabemos dar. Porque a veces hay una necesidad en la misma familia económicamente o de una manera u otra e ignoramos, pero sabemos tocar la compasión, la piedad en personas que andan en las calles, que no están mal. Pero cuando tú ignoras a tu propia familia sabiendo que tiene necesidad, ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está? Cuando dice la palabra que este evangelio va a ser predicado por testimonio. Y vemos muchas veces a nuestra familia como Satanás. No, porque el diablo se ha levantado en mi contra, porque yo sé que Satanás. No mire a tu familia como Satanás, porque no es Satanás. Son almas que necesitan de la palabra de Dios y que sus ojos espirituales necesitan ser abiertos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero para eso debemos apasionarnos por las almas. Las almas son de Cristo. Pero nosotros debemos apasionarnos por eso. Amén. Denle un aplauso. Entender el propósito te ayuda a superar los obstáculos y los desafíos de la vida. Entender el propósito te ayuda a vivir una vida plena y fructífera. Entender el propósito te ayuda a glorificar a Dios en todo lo que tú haces. Yo quiero que tú te lleves esto de una manera especial, entendiendo cuál es tu propósito. Y Jeremías 29:11 dice, póngalo acá. Yo quiero que anoten lo que les gustan anotar y se lo lleven a la casita y comiencen a estudiarlo. Siempre yo lo he dicho porque siempre cuando uno anota los textos bíblicos, llega a su casa, recuerda lo que el Señor te habló en el servicio, más lo que el Señor te va a hablar a ti en la intimidad. Porque yo los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal. Porque yo conozco, eso en otra versión. Me gusta más esta. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Dios tiene un propósito claro para cada uno de nosotros. Y yo lo voy a resumir en 3 aspectos. Número 1, salvación y reconciliación.
Ese es un plan de Dios. Ese es el plan divino de Dios. Si tú crees que te vas a hacer multimillonario, está bien que sueñe eso, está bien. Pero te digo algo, los principios de Dios son los principios de Dios. Lo demás es añadidura. Todos los principios de Dios te llevan ¿a dónde? A la salvación. Todo lo que te aleja del propósito de Dios no está en los planes de Dios para tu vida. Todo, absolutamente todo lo que te aleja de Él no está en los planes de Dios. Siempre que Dios tiene algo para ti, se planifica para que tú cumplas su propósito. Amén. Salvación y reconciliación. Número 2, santificación y crecimiento espiritual. Esos son los propósitos de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que es? Salvación. Y segundo, santificación y crecimiento espiritual. ¿Dónde está mi actitud para yo crecer espiritualmente? Solamente con el sermón que yo te doy en esta tarde. Eso te trae, solo eso te trae crecimiento espiritual. Eso es parte de tú escuchar y desarrollar algo en ti que tú conoces para desarrollarlo aún más. Pero no es para que te quede ahí, es para que tú trabajes en tu crecimiento espiritual. ¿Y dónde se busca ese crecimiento espiritual? Cuando nos santificamos, cuando nos transformamos, cuando nos parecemos más a Cristo y menos de nosotros. ¿Y cómo se obtiene eso? ¿A través de qué? Del tercero, servicio y misión en el mundo. ¿Cómo así? Como Mateo 28, 18, 20 dice, Dios quiere que sirvamos a los demás y llevemos el amor a nuestro prójimo. Y déjame decirte que en el concepto Ikigai, los japoneses entienden que tú de la única manera que puedes hacer cumplir y puedes tener sentido de vida es al servicio a los demás. No es a un beneficio propio, no es a algo intelectual que tú has alcanzado, no. Es al servir a otro. Cuando yo me vaya de este mundo, ¿qué yo voy a dejar? ¿Qué legado yo dejaré que se recuerde que Ana Sánchez cruzó por esta tierra? Yo debo dejar un legado para que glorifiquen a Ana. No, para glorificar a Dios, para darle el honor y la gloria a Dios, que hubo un hombre, que hubo una mujer que levantó la voz en el desierto para escuchar, aleluya, la luz de Dios. Eso es tu propósito aquí en la tierra. Y lo demás el Señor viene y te lo da, te lo regala. Porque lo lindo de esto, camino del Señor, es que cuando tú le entregas todo a Dios, nada te falta. Justificamos poner todo en un desorden total. Primero yo, mi familia y yo, mi familia y yo. Y Dios va a permitir un cierto proceso en tu vida para que tú entiendas que está bien que ame a tu familia y que te ame a ti mismo. Pero si a Él no lo pone en primer lugar, amándolo a Él, ¿cómo yo pongo a Dios en primer lugar? Mis hechos van a demostrar ese hecho. ¿Cómo yo lo demuestro? ¿Cómo yo sé que le estoy agradando a Dios? Cuando yo, por ejemplo, esta es la casa tuya espiritual. Aquí es donde tú debes empezar a servir. Porque de aquí va a comenzar a desarrollarse dones en ti. Tu llamado, tu propósito, tú lo vas a entender. Pero si una persona que solamente viene a la casa, te sienta,
Que el pastor, la pastora exigen mucho, no, que yo no puedo estar los días de actividades. Déjenme decirle que en el tipo de desarrollo tú tienes que comenzar a crecer. ¿Cómo crecemos? A través de los estudios bíblicos, a través de la intercesión, a través de la exhortación, a través de la administración de la palabra. Hay muchas áreas en las cuales nosotros debemos avanzar y crecer. Creemos que ya muchas veces que como líderes o personas que tenemos años en el evangelio, ya no necesitamos refuerzo. Ya no necesitamos más. Yo conozco del Señor, incluso en mi casa yo oro, yo soy una mujer o un hombre que oro en intimidad y punto. Déjenme decirlo, un Dios, y amo a papá por eso. Me encanta Estados Unidos también por eso, porque es un lugar de educación. Aquí mira, aún en los tránsitos tiene que haber educación, o si no te dan una multa. Vayan a nuestro país para que ustedes vean. Se choca todo el mundo y nadie hace nada, porque no hay leyes. Pero aquí en el evangelio, en la iglesia de Cristo hay leyes. Hay una institución, hay una organización, hay planificación, hay estructura, aunque muchos no les gusten, porque la estructura te organiza, la estructura y la visión te planifica. Y Dios no está en esa planificación. El primero que está es Él, porque Él se mueve en el orden. Aleluya. Por eso a uno constituyó pastores, a otro apóstoles, a otro evangelista, a otro misionero, a otro consejero, exhortadores, de tal manera que podamos recordar, aleluya, que somos un cuerpo en Cristo y que necesitamos los unos a los otros para someternos los unos a los otros. Si usted cree que el servicio o el lugar de autoridad que se le dio así, se le asignó a usted, es para usted tener autoridad y sentirse mayor que otro, se equivocó. Porque en el evangelio es todo lo contrario. El pastor sirve, el evangelista sirve. Nosotros estamos llamados a servir. El maestro de maestros nos dio el ejemplo número 1, que fue lavar los pies de sus discípulos. Para que entendamos que Él, siendo hijo de Dios, vino a servir. Tú y yo vinimos a servir. No es para que crean que, mire, si usted siente hablar, ser exhortador, consejero, hágalo. ¿Qué importa lo que los demás digan de usted? Cumpla usted con su llamado. Mire, si yo me sentara por lo que yo escucho de mí, yo no estuviera aquí. Pero mis ojos están puestos en Él. Él me dio su favor y su gracia. Por tanto, el favor mío, la gracia mía es poder predicar el evangelio. Usted no sabe la lucha que muchas veces yo tengo hasta para yo una palabra acá. Digo, Señor, dale. More tiene el don, yo no tengo ese don de estar. Pero me pongo aquí, nada más me miro. Señor, me aquí, haz lo que tú quieras, habla lo que tú quieras hablar y que escuchen lo que deben escuchar. Y abre los oídos de los sordos, lo que no quieren escuchar. Lo que hay personas específicas para escuchar. Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere. Usted lo que tiene que pedirle al Espíritu de Dios, ábreme el entendimiento para yo entender. Ayúdame a percibir en el Espíritu y poder escuchar lo que tú me quieres hablar a mi vida para ser transformada, para poder cambiar mi mente. ¿Y saben lo que sucedió con la vida de José? Un ejemplo del propósito de Dios. Y es que Dios tenía un plan para José. Todos sabemos lo que José pasó. José pasó traición, fue vendido por sus hermanos. Incluso yo lo veo, la vida de José me parece, se asemeja mucho a la vida de Jesús. Vendido por un Judas, el hermano de Judas, por la misma moneda, 20 monedas. El mismo Jesús pasó por lo mismo. O sea, el Señor le estaba diciendo algo a su pueblo, que venía alguien a rescatarlo. Jesús cuidó sus principios, sus valores. La circunstancia él no actuó por la circunstancia, sino que actuó conforme a lo que su papá le habían enseñado.
fue un hombre de visión y sueño. Quiso comentarlo con las personas incorrectas, que eran sus hermanos. Quizá uno lo ve como la persona correcta para compartir. Lo primero que yo quiero, cuando yo comparto algo, es con mi hermana Kenia. Imagínense que mi hermana Kenia, yo le comparto algo, un sueño, un anhelo, un deseo. Y ella me dice, y se le va entrando ese celo y esa envidia. Y se revela y lo que quiere es matarme. Y muchas veces matamos el sueño de otras personas con lo que hablamos por detrás de ellos. Yo soy de la que creo que si tenemos que corregir a alguien, vamos a llamarlo cara a cara y vamos a decir. Pero cuando empezamos a quejarnos los unos a los otros, pecamos delante de la presencia de Dios. El Espíritu se entristece cuando nos quejamos los unos a los otros. En serio, no me gustó como Anita me dijo, no me gustó su forma. En vez de entender que ella tiene un propósito aquí para coordinar, para que todo salga bien. Porque hay que dejárselo todo al Espíritu, pero mira, yo me voy a la palabra y la palabra de Dios me dice tan clara, no todo debe dejárselo a Dios. Hay cosas, acciones que tú debes tomar y decisiones para que Dios obre. Si José no hubiese tomado la decisión de seguir con los principios de Dios en su corazón, en su vida, a su alrededor, al lugar de su asignación, Dios no lo hubiese elevado a un liderazgo mayor. No se fue allí a aquel lugar con odio ni resentimiento. Lo encarcelaron por una injusticia. Una mujer anhelaba estar con él y él mantuvo su integridad con Dios y con el jefe de él. Mas sin embargo, ¿qué sucedió? Dios lo elevó a un nivel mayor de liderazgo. Y ese nivel de liderazgo lo llevó a un servicio para bendecir a quién. ¿Solo a su familia? No, a toda una nación. Pasó por un desierto, pasó por dificultad. No se llenó de odio, no se llenó de resentimiento, no guardó su corazón y Dios lo elevó. Y Dios lo bendijo por ello. Y trajo y perdonó a sus hermanos. Y Dios bendijo a su familia por él. Y era el sueño que él le había comentado, pero que ni él lo entendía, ni su familia lo entendía, porque creían que era para levantar su ego. Y yo te animo a que tú entiendas el llamado de Dios en tu vida. Que dejes los temores. Porque hay una sola cosa que debemos entender, y es que Dios tiene un plan para ti también. Así como tuvo el plan para José, lo tiene para tu vida. No te conformes solamente con vivir una vida religiosa, una vida vaga, una vida que no sienta pasión ni deseo por estar ni siquiera en la casa de Dios. Una vida donde tú puedas alinearte al propósito de Dios. Hay una evidencia y esa evidencia se mide. En la planificación usamos la medición y en las mediciones se usan para evaluar el carácter del líder. Y nosotros, dice la palabra, el espiritual juzga. Yo como espiritual puedo juzgarte, ¿sabía? ¿Por qué? Porque yo soy espiritual. Si yo fuera una carnal, yo no te podría juzgar. Pero la palabra que yo conozco me da evidencia y autoridad para yo juzgar lo que está mal y lo que está bien. Ay, denle un aplauso. ¡Qué serio! ¡Wow! Ya, yo voy a terminar. Santo. Y culmino con la obra de Dios. Y la obra de Dios, y que me encanta este hombre, de Pablo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano al fin de que, las propongamos en.
Ay, yo amo la Biblia, porque es que la Biblia no se contradice, es que la Biblia es tan clara, tan dulce, no nos turba, no nos confunde, ella habla por sí sola y se revela. Amén. Entonces, ¿cuál es la obra maestra de Dios en tu vida? Es la creación redentora de Dios, de Cristo en tu vida. Fue la sangre derramada en la cruz del Calvario por amor a ti. Es la transformación y santificación. Es la glorificación y la vida eterna. ¿Qué fue lo que sucedió con Pablo? Un hombre débil. Que si tú te pones a mirar y estudiar profundamente la historia de ese perseguidor, que lo único que mató a miles y a miles de cristianos, tú dices, wow, no es justo que ese merezca la salvación. Mas sin embargo, habiéndonos tú y yo siendo pecadores, Jesucristo murió en la cruz de Calvario y no nos preguntó, ¿eres pecador? Yo no muero por ti. Simplemente se adelantó al futuro y dijo, voy a morir por un mundo. Por un mundo. Yo no conozco a Joanny, yo no conozco a Edith, pero yo decido de entregar mi vida por ellos, por ella. Yo decido entregar mi vida, dijo Jesús. Y tú y yo estamos hoy sentados en este lugar porque hemos entendido la transformación redentora de Cristo Jesús. Si Él se nos revela como se le reveló a Pablo, tú y yo no pudiéramos entender la salvación que hoy tenemos. Hoy tú y yo tenemos. Si yo me pongo en evidencia y me miro y me digo y me evalúo, no soy merecedora, pero su favor y su gracia me hizo favorable delante de su presencia. Aleluya, que fue lo que hizo con la vida de Pablo. Él no vio la debilidad de Pablo, él no vio un perseguidor, él no vio a un hombre que derramó sangre, él vio que él así mismo se entregó por Pablo. Pero ¿qué sucedió? Tuvo un plan con Pablo y Pablo tuvo que predicar lo que él había recibido, que fue la salvación. ¿Y sabe dónde llegó? A ti, a mí, a los que menos estábamos lejos de la salvación, éramos tú y yo, nosotros los gentiles. Y llegó a ti, a mí, por ese hombre que tomó una decisión, que no buscó su propio beneficio, sino que buscó glorificar a Dios en todo y para todo. Pablo entendió que su naturaleza humana se oponía con la voluntad de Dios. Pablo entendió que la palabra de Dios era la que lo iba a ayudar, era la herramienta que lo iba a ayudar a someterse. ¿A qué? A someter su carne. Pablo entendió que alimentar el espíritu y el alma con la palabra de Dios le daba victoria. Eso entendió Pablo. Y tú y yo debemos entenderlo. Lo único que va a favorecernos, que nos va a fortalecer, son los principios del reino de Dios. Y esos principios van a ser, cuando yo lo busque a Él, cuando yo me acerque al trono de la gracia, Él va a organizar mi vida, va a ordenar mi vida. No dice su palabra, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Muchos ponen obstáculos y dicen, no, yo no me quiero comprometer porque yo no soy perfecta. Yo necesito cambiar parte de mi vida para yo luego servirle a Dios. ¡Qué error! ¡Qué grave error! Cuando debemos venir a Cristo tal, con carga, con defecto, con toda impureza, fornicación, con adulterio, borracho, como sea, ciego, odioso, lleno de rencor, tal así, ven a los pies de Cristo. Y Él va a hacer el proceso. Me gustó como la niña explicó, ¿no? Perla, como ella explicó, ella decía, el proceso de cada persona es totalmente diferente. Y eso fue lo que yo entendí. Y Dios
lo hace diferente con cada uno de nosotros. La mentalidad cambia según tú busques de Dios. Yo no puedo poner pasión en ti si tú no accionas. Ni siquiera Dios puede poner pasión en ti si tú no tomas decisión de decir: yo voy a tomar la decisión de servirle a Dios. Yo me rindo a Él. A mis 16 años, sin tener mucho entendimiento, yo cumplí mis 16 años. Yo dije, así mismo, literal. No sé de dónde me salió, pero me salió. Hasta aquí llegué yo. Hoy yo rindo mi corazón a Dios. Hoy yo me entrego a Dios. Tengo 40 y pico de años. Ya usted se conoce los picos. Y ¿sabes qué? He activado cada día más mi pasión por Cristo. Amo al Señor. Y lo único que me ha sostenido, mi lady, es cuando yo me miro al espejo y yo digo: Señor, gracias. Lo único que puedo decirte es que te amo. Te amo tanto que estoy dispuesta a perderme a mí misma por ti. Te amo y te amo. Es lo único que sale de lo más profundo de mi corazón. Yo amo a Dios. Amo a Dios. Y aunque me he visto con dificultad y débil, y he tenido mi momento débil, mi amor por el Señor me mantiene aquí en el Señor. Y eso es lo que debe mantenernos en el Señor. Mi amor por Él, tu amor por Él. Y es lo único. Y cuando tú lo amas a Él, tú le dices: Señor, simplemente soy un vaso. Úsame como tú quieras usarme. Heme aquí. Quizá no sea la más bonita hablando, la más intelectual. Quizá no hablo como quisiera hablar. Mas sin embargo, simplemente soy yo. Aquí estoy. Porque no soy yo, no se trata de mí, de ti. Se trata de Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso fuerte. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Su palabra se vivifica en mi alma. Aleluya. Se llama Shekenda Ramaya. Oh, aleluya. Adoremos al Señor. Si hay alguien que necesita a Jesús en esta tarde, hoy es el día dispuesto a entregar. Si alguien quiere reconciliarse con Cristo, hoy es el día de la reconciliación. Aleluya, pero no te vaya igual.